Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el día que el Señor nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho gusto saludarle hoy en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que una vez me concede de poder compartir con ustedes las inescrutables riquezas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el hermano Juan Córdoba y yo sirvo a la iglesia, al cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York por aproximadamente 3 décadas. Continuamos pues nuestro estudio sobre la carta de Primera de Corintios. Ayer tocamos el capítulo 14 y hoy estaremos tocando un capítulo sumamente interesante e importante que tiene que ver con la resurrección. Cuando usted quiere estudiar sobre la resurrección de los muertos, que no es enseñada primeramente en el Nuevo Testamento, sino que tiene sus raíces judías, ya que en Daniel capítulo 12 lo estaremos tratando. La iglesia de Corinto, como nosotros hemos hablado, estaba pasando por diversos problemas. Para ser específico, ellos le escriben al apóstol Pablo y el apóstol Pablo, pues, dirigido por el Espíritu Santo, él contesta 10 preguntas que ellos tenían. Problema sobre la Santa Cena, lo aclara en el capítulo 11. Problema con relación al matrimonio, lo aclara en el capítulo 7. Lo que tiene que ver también con divisiones en la iglesia, lo aclara en el capítulo 1, en la introducción. Ustedes son carnales, el apóstol Pablo dice, porque decían: yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo y yo soy de Cristo. Eso es nada nuevo debajo del sol, ya que hoy las divisiones, ¿sabe usted que hay más de 40,000 denominaciones en el mundo? Usted lo escuchó, 40,000 diversas denominaciones. Eso es del hombre, eso procede de la carne. Cristo no está dividido, pero el hombre, cuando no es dirigido por el Espíritu de Dios, la tendencia es formar su propio imperio. Usted le pregunta, por ejemplo, digamos a los hermanos pentecostales, dice, bueno, que eso comenzó aquí en el año 1900, no recuerdo cuál, que hubo el avivamiento en la calle Susa, creo que fue, y tiene si usted le pregunta a los reformados, le van a mencionar mucho a Calvino, a Lutero y a otros. Si le pregunta a los adventistas del séptimo día, le va a mencionar a Elena White. Si le pregunta a los testigos de Jehová, le van a mencionar a T.S. Russell. Es decir, que el hombre, Dios le da el camino correcto al hombre y el hombre tiende a desviarse del camino. Pero aquí el apóstol Pablo también, ellos se preguntaban, ellos pensaban, la iglesia de Corinto pensaba que Cristo iba a regresar, pero pronto. Y al transcurrir el tiempo, después que Cristo resucitó, había transcurrido aproximadamente 25 años, y ellos se preguntaban, pero ¿qué ha acontecido con nuestros seres queridos que han muerto? Cristo no ha retornado. Entonces el apóstol Pablo va a contestar estas preguntas. Biblia a mano, no crea lo que yo diga, ni su pastor, ni el evangelista, a no ser que le abra la Biblia. Bueno, hoy día abren el laptop o un celular. Yo me mantengo en la Biblia. Abra su Biblia, si la tiene, a 1 Corintios capítulo 15. Y el apóstol Pablo comienza de la siguiente manera. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis. Aquí, en estos primeros versículos, el apóstol Pablo nos va a dar
una de las definiciones más claras y contundentes en toda la Biblia. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Un Salvador divinamente escogido por el Padre desde antes de la fundación del mundo para redimir, oído, a su pueblo. Todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Entonces, Él usa la palabra, ustedes recibieron el Evangelio y dice que también perseverasteis. Es decir, el Evangelio no solamente es para recibirlo, sino que tenemos que perseverar en el Evangelio. El que persevere hasta el fin será salvo. Está en la Biblia la ley de la permanencia, permanecer en Él, permanecer. La vida verdadera es el Señor. Todo pámpano que en mí no permanece o persevera será cortado y echado afuera y arde. No solamente yo soy creyente, yo he recibido el Evangelio. Tenemos que perseverar en el Evangelio. Y yo voy a dar una exposición, voy a tomar 2 secciones, hoy la primera, para explicar el capítulo 15 de 1 Corintios, del 1 hasta el final. Este capítulo tiene 58 versículos. Así que en este tiempo que tengo voy a tomar hasta donde pueda llegar. Entonces, lo primero es que dice, ustedes reciben el Evangelio y perseveran en el Evangelio. Y luego dice, y por el cual, así, si retenéis la palabra que os he predicado. Condicional. Mira lo que dice. Dice aquí bien claro, si retenéis la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano. Se puede creer en vano. Leamos el contexto. Si no, se recibe, se persevera y se retiene. 3 cosas ahí. El Evangelio se recibe, se persevera y se retiene. Esas 3 cosas son inseparables. Un hermano se convirtió los otros días, se bautizó en las aguas y luego al año se fue y nunca lo volvemos a ver. Bueno, créame, hermano, en estos 30 años de ministerio pastoral lo he visto en la congregación, el cuerpo de Cristo, docenas de veces, y los pastores también pueden avalar que es así. El Evangelio se recibe, y si el Señor verdaderamente hizo esa obra en la vida de uno, viento y marea, nos desanimamos, nos enfriamos, pero el Señor vuelve, el Espíritu Santo, a traernos. Ahora, aquí viene de una manera tácita, clara, de lo que es el Evangelio. Mire los componentes del Evangelio. Si alguien le pregunta qué es el Evangelio, usted va a abrir su Biblia, amado, a 1 Corintios capítulo 15 y le va a decir lo siguiente. Mire, el Evangelio es lo siguiente. Primeramente, el Evangelio que os he enseñado, y lo cual así me recibieron. Recibieron el Evangelio. Pablo dijo estas cosas sobre el Evangelio. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. Punto número 1. Que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio tiene que ver con la muerte, resurrección la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo explico aquí. Punto número 1. Hay que recibir que Cristo murió por nuestros pecados. Toda religión que no habla de ese primer punto es una religión falsa y por ende la persona no puede ser salvo. Segundo, dice, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. ¿Cuál escritura Pablo habla de la resurrección? En Isaías 53, del 5 al 12, y entre otros pasajes de la Sagrada Escritura. Habla desde Génesis 3.15 de la promesa redentora de que el enemigo iba a herir al Mesías en el calcañar, pero él le iba a triturar la cabeza. El Evangelio tiene que ver con la muerte expiatoria, toda suficiente, de nuestro Señor Jesucristo, profetizado en todo el Antiguo Testamento. De una u otra manera usted va a ver que, es decir, que el Evangelio, no piense usted que el Evangelio se entiende leyendo Mateo, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí ciertamente explica, pero note usted
Note usted que cuando se explica el Evangelio, ¿a dónde va a ir el apóstol Pablo? Bueno, él va al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿de dónde él va a avalar, a comprobar sus puntos para explicar el Evangelio? Él no podía ir al Nuevo Testamento, no estaba escrito. Entonces iba al Antiguo Testamento. Usted sabía que 3/4 partes de la Biblia es Antiguo Testamento, ¿verdad que usted lo sabía? Es decir, que si usted toma el Nuevo Testamento y usted saca todos los textos y lo une al Antiguo, 3/4 partes de la Biblia es Antiguo Testamento. Y yo digo esto, lo recalco continuamente, porque hay una aberración. Hay cristianos que creen, oh, el Antiguo Testamento se lee, eso es de los judíos. Error y horror tener esa mentalidad. Toda TODA, escritura, es divinamente inspirada y útil, ya usted sabe. Entonces, Dios no nos dio una Biblia con una paginita en el medio que dice Antiguo y Nuevo Testamento. Esa paginita que separa es muy peligrosa, familia. Porque estamos diciendo que lo que dijo en el Antiguo no tiene relevancia, importancia como lo nuevo. Eso es una falacia que se le ha dicho a muchos cristianos por 2000 años. Oh, eso es la ley, eso es para los judíos, eso. Cuidado con eso, hermano. Y dice, número 1, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras. ¿Okay? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que luego apareció. Entonces, ¿qué es el Evangelio? La muerte, sepultura, resurrección y manifestación de Jesucristo. Mire esto. Dice, y que apareció como evidencia contundente de que él había resucitado de entre los muertos. ¿Cómo eso se avala, se comprueba? Bueno, número 1, dice aquí, se le apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. A las mujeres también, ustedes recuerdan cuando fueron a visitar el sepulcro, se le apareció a esas mujeres. Después apareció, mire esto, a más de 500 hermanos a la vez. El Señor quería dejar evidencia contundente. Alguien podría decir, sí, pero los apóstoles se robaron el cuerpo. ¿De qué manera? No, 500 personas que no eran apóstoles. Ahí habían jóvenes, ahí habían hombres, ancianos, mujeres. 500. Y dice Pablo que, dice, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Es decir, que esto aconteció cuando Pablo escribió esto, habían transcurrido de 20 a 25 años. Y en ese intervalo de esos 20 a 25 años, muchos habían muerto o dormían porque eran creyentes. El creyente duerme, no muere. Y todavía habían testigos oculares que podían decir, sí, nosotros vimos al Señor en tal momento. Y habíamos 500 personas allí. Y esas personas que lo vieron, se lo contaron a sus familiares, a sus hijos. Y así se fue propagando y está aquí establecido. Y dice Pablo, está conmigo, Biblia a mano, Biblia, no crean nada que lo que yo digo si usted no lo ve en la Biblia. Dice, después apareció a Jacobo, es decir, Santiago, después a todos los apóstoles. Y al último de todo, como un abortivo, me pareció a mí, como uno nacido antes de tiempo, dice Pablo, yo soy testigo de que me apareció. ¿Recuerdan? Su conversión está registrada, Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres? Curio, Señor, yo soy Jesús, Yeshua, a quien tú persigues. En realidad, la palabra correcta es Yeshua, no Jesús. Entonces dice aquí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque, sigue, mire, yo perseguía a la iglesia del Señor. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, que significa un enviado, como un embajador. Yo te lo diga, Max. Dice entonces, pero la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Importante, la gracia de Dios conmigo.
Usted sirve al Señor porque la gracia de Dios está con usted. Yo predico, enseño todos estos tiempos porque la gracia del Señor, sin yo merecer absolutamente nada, sin ser un ser humano, un pastor con muchas debilidades, imperfecciones, el Señor derramó su gracia, me da su ayuda, me da un poquito de entendimiento para yo poder ayudar a todas las personas que ponen el camino, no solamente a la iglesia, ¿eh? Entonces, es la gracia de Dios siempre. Porque, o sea que yo, dice aquí, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sea yo, el apóstol Pablo, sea Pedro, Jacobo, Santiago, u otro anónimo que predique, es por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Bendito sea el Señor en esta hora. Usted es lo que es en Cristo por la gracia de Dios con usted. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, aquí estaba la pregunta. Bueno, se ha hablado de que Cristo resucita de los muertos. Yo lo he oído constantemente. Hemos oído a Pablo, a Pedro, a Jacobo, a todos, a Santiago, a Apolos, a todos. Y se predica. Entonces dice aquí, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de los muertos? Aquí estaba la gran incógnita. Es decir, que al transcurrir el tiempo, las personas dicen, ¿cómo es que todavía que no hay resurrección de muertos? Se está predicando, pero no hemos visto lo que el Señor dice. Ellos ignoraron al pensar eso, porque usted sabe que cuando Cristo resucitó, dice que habían unos santos en Jerusalén y que habían resucitado de los muertos y que se aparecieron a sus familiares. Usted lo ha leído, ¿verdad? Eso está en la Biblia. Entonces dice, porque mire esto, aquí está el problema, la importancia, lo masivo que es la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos, la cual está, eso no viene de Nuevo Testamento, eso viene, es una doctrina que la captaron los judíos. Mire lo que dice aquí Daniel, ubícate Daniel el capítulo 2 para que usted lo vea, 12:2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, dice Daniel, muchos siglos antes que Pablo hable de la resurrección, se da cuenta, amado, que la doctrina de la resurrección no viene del Antiguo Testamento. Los judíos, Daniel, los santos del Señor, se le había revelado que vendría el momento cuando la resurrección de entre los muertos, Dios te bendiga, Nila, la resurrección de entre los muertos se llevaría a cabo. Entonces la iglesia de Corinto, ellos pensaban, bueno, se ha predicado tantas veces, tantos años que Cristo viene. Por ejemplo, cuando yo era creyente, era jovencito, Cristo viene pronto, iba a la campaña de Gigi Ávila, Cristo viene pronto. Yo pensaba como joven, bueno, en cualquier momento el Señor viene. Bueno, han transcurrido desde que yo escuché eso, lo escuché en el 1970, cuando el Señor me salvó. Mire, ha llovido mucho, ¿no? Entonces, yo no tengo la mínima duda, aunque han transcurrido 2000 años después que Cristo resucitó de los muertos. Eso es irrelevante, es por fe. Yo estoy, no 100%, 1.000.000 de veces firmemente convencido de que Cristo ha de retornar y de que al sonar la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted lee eso en 1 Corintios. Entonces, tranquilo, iglesia de Corinto, dice Pablo. Tranquilo. Y continúa. Biblia en mano. Si usted no lo lee en la Biblia, no escuche predicadores que no abren la Biblia. Desde que un predicador comienza a caminar, dale un aplauso, gloria a Dios, camina para acá. Yo digo, cuando tú regreses al púlpito y me abres la Biblia, yo continúo hablando de él. Un aplauso a Dios, por favor, hermano. Deje usted de oír a tales predicadores, hermano. Si no abre la Biblia, si no te cita la Biblia, si no te explica la Biblia, no pierdas tu tiempo. Y búscate otra congregación. Así de simple. Ahora, dice aquí,
Dice entonces 1 Corintios capítulo 15, el capítulo de la resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, el primero, la base, el fundamento, lo que avala, lo que garantiza la resurrección tuya, de tus hijos muertos, de tu mamá muerta, en el caso mío, de todos nuestros seres queridos, nuestra propia resurrección, el fundamento es que Cristo resucitó desde los muertos. El Padre lo levantó entre los muertos. Entonces luego Cristo, que vive, que está vivo, lo mataron allá en Jerusalén hace 2000 años, y está vivito, decimos los dominicanos, vivito y coleando, una expresión. Entonces, Él resucitó entre los muertos. Eso avala, eso garantiza la resurrección de nuestros seres queridos, hermano. Qué glorioso será eso cuando veamos a nuestros seres queridos. Tu mamá murió, tu hija o tu hijo, quien sea. Yo tengo muchos seres queridos. Mi mamá, un hermano mío, tío, tía, primo, etcétera, etcétera. La lista es larga. Él resucitó y iban a resucitar juntamente con los demás. Dice, vana es nuestra fe, entonces en nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Es lo que dice Pablo. Si Cristo no resucitó entre los muertos, comamos y bebamos, no vale la pena. Vamos a disfrutar la vida, los placeres mundanos, no. Pero la resurrección de los muertos es un pilar, un fundamento debajo de nuestros pies para mantenernos firmes en el poder de Cristo que resucitó al Padre, al Hijo. Y por ende, dice Cristo, le dijo a Marta, no te he dicho, cuando Lázaro murió, ¿ustedes recuerdan? En Juan 11, está llorando, todo el mundo ahí, Liede ya, está muerto, 4 días. No te he dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios. Eso para mí. Eso para usted. No te he dicho, dice el Señor a ti, que si tú creyeres, yo soy la resurrección de la vida, aunque esté muerto, vivirá. Y el Padre, Jesús, el Padre te llama, resucita entre los muertos antes del día. Y la piedra se salió volando, no para que Cristo salga, sino para que los incrédulos entren y vean que verdaderamente, ciertísimamente, Cristo resucitó entre los muertos. Garantía, está sellado. Pablo dice, esto es importante, la muerte es importante, la sepultura es importante. Por eso le pasa a todo mortal. Cuando usted se muera, lo van a enterrar. Pero lo importante es que usted no se quede en esa tumba. Y que sea la segunda resurrección, porque la segunda resurrección es para los impíos. Lo importante es que usted se muera en Cristo. Esta corta vida, esto es como un segundo en comparación a la eternidad. Y nos afanamos, y tantas cosas, tanta preocupación, no. Démosle prioridad. Continuamos entonces aquí, cuando dice aquí, entonces, dice, y somos hallados falsos testigos, dice, si Cristo no resucitó. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, que se resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Usted está entendiendo, ellos pensaban, usted debe entender el contexto, ¿por qué Pablo dice eso? Saludamos al pastor Santos Torres, yo le digo al querido hermano. Entonces, la resurrección es el pilar, ese fundamento debajo de nuestros pies. Es el timón que guía nuestras vidas. Cristo resucitó de los muertos. Corinto, ¿cómo que no creen? Entonces, al predicarle, porque está contestando una de las 10 preguntas, el problema de la resurrección. ¿Usted entiende mal? Por eso es que Pablo está dando estos detalles. Y dice, porque si Cristo no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar. Si los muertos no resucitan, iglesia de Corinto, y si Cristo no resucitó, es vano todo. Vana nuestra fe,
aún estáis en vuestro pecado. Oye, eso es una cosa horrenda. Si Cristo no resucitó, todos caen, se derrumba. Con un toquecito, usted pone así, una línea de dominó, ¿verdad? Y todo toca uno y todo se cae. Si se toca ese primer punto y Cristo no resucitó, es una cosa horrenda. Hemos creído en vano. Yo he creído en vano por 58 años que tengo siendo el Señor. Es horrendo, pero no, tranquilo, tranquilo. Calma, pueblo de Dios. Cristo resucitó de los muertos, dice. Entonces también los que durmieron en Cristo, los que durmieron, porque los creyentes no mueren, duermen en Cristo, también perecieron. Ahora, mire esto aquí, versículo 19, con la Biblia a mano. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente esperamos en Cristo y ya, me quedo ahí en eso. Leí los evangelios y no entiendo que ese es un punto de los 4 componentes del evangelio. ¿Cuáles son? Su muerte, su sepultura, su resurrección y su aparición. Cuando predique, ¿qué es el evangelio? Vaya aquí, ahí está, 4 cosas. Tiene que creer que Cristo murió por nuestros pecados, sepultado, que resucitó al tercer día, como dice las Escrituras, en el Antiguo Testamento primero, y que apareció a Cefa, a las mujeres y a más de 500 hermanos todos. Y dice Pablo, todavía hay personas que están vivos. Y cuando dijo eso, habían transcurrido 20, 25 años después de la muerte de Cristo. O sea, ustedes pueden preguntarle ¿qué se le apareció? Ahora, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Palabra importante, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Él es hecho la cosecha de las primicias en el Antiguo Testamento o los primeros frutos? ¿Usted entiende? Se siembra una gran cosecha. Una gran cosecha allá en Israel, en los campos. Dios le decía que el que tenía esa finca trayera los primeros frutos. Llevaba una ofrenda al sacerdote. El sacerdote nunca vio, ¿usted me entiende? El sacerdote nunca vio la finca, pero tiene la evidencia de los primeros frutos. ¿Qué significa eso? Que hay mucho más que eso. ¿Me sigue? Entonces, el hecho de que Cristo resucitó es la primicia de la gran cosecha de otros que van a ser resucitados de entre los muertos. Hermanos, son millones y millones y millones y millones de personas que han muerto en Cristo y lo que faltan. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ese es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por el pecado de Adán, hemos sido como un virus, hemos sido todos infectados. También la muerte entró, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entra por Adán porque pecó y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Cristo murió como Adán, pero sin pecado, oído. Perfecto, consumado es, terminado está. Todo ha sido terminado. Y eso avala, le da credibilidad a nuestro evangelio. Por eso que, déjeme decirle algo, hermano. En mis primeros años, yo cantaba un corito. Oiga esto, lo que es la ignorancia. El Cristo de Galilea pasando va. Déjalo que te toque. Qué cosa más vana hablar así. El Cristo de Galilea. Ese es lo que Pablo habla aquí. Cristo no está hablando del Cristo de Galilea. Yo no quiero que el Cristo de Galilea, pero es la ignorancia del pueblo. Déjalo que te toque. Y si te toca, tú vas a permanecer vivo.
Él no es el Cristo de Galilea, Él fue el Cristo de Galilea. Por eso es que Pablo dice, escuchen esto, si nosotros conocimos a Cristo en la carne, ¿no lo ha leído? Ya no lo conocemos así. Es decir, que la iglesia está en error aún en lo que canta. Pero dejo ahí para que usted lo medite. Dice aquí. Dice entonces. Dice, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia. O sea, la primicia es la evidencia que hay más fruto. ¿Entiende, hermano? Si usted tiene una finca y coge una canasta de mango o de mangos y lo lleva, dice, wow, pero qué cosecha. Esa persona dice, eso no es todo, eso es lo primero. Entonces, Cristo es la primicia de la gran, enorme, gigantesca cosecha de almas que serán resucitadas cuando Cristo le diga a todos, pueblo mío, la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Esos todos, ¿quiénes son? Todos los que murieron en Cristo. Todo lo que hemos de morir en Cristo. Mientras yo estoy hablando, murieron cientos de cristianos en estos momentos. En este tiempo. Esos van a ser resucitados. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Mire cuál es el orden. Cristo las primicias. Cristo las primicias. Luego, lo que son de Cristo en su venida. Cristo, es lo de Cristo las primicias. Luego, lo que son de Cristo. Daniel lo dice, resurrección para vida, los que están en el polvo, y resurrección para condenación. No hay limbo, no hay purgatorio, eso es mentira de la Iglesia Católica. Solamente vida eterna, condenación eterna. Es importante que se capte todo esto. Dice aquí, luego lo que son de Cristo en su venida. Luego, mírelo, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Lo que va a pasar. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él está reinando porque Él es Dios. Él está reinando. En estos momentos Él está reinando. Entonces, el orden, hay un orden escatológico o de las últimas cosas que está aconteciendo. Dice aquí, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él va a poner, como dice Salmo 110, versículo 1, Él va a poner a todos sus enemigos, toda potencia. La piedra hirió los reinos. La estatua de Nabucodonosor, reinó. Esa estatua representa la historia de la humanidad. Todos los imperios, todos los reinos. Ya la piedra no cortada con mano hirió la estatua. Él está reinando. Entonces, pero hay un programa escatológico que el Padre ha diseñado y el Hijo lo va a estar ejecutando paso por paso. Entonces, está reinando. Tu trono, Dios, es eterno. Salmo 40. Tú reinas para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Y el postrer enemigo, o sea, todos los enemigos, el postrer, el último, que será destruido es la muerte. El rey de los espantos, dijo alguien.
La muerte. ¿A qué es lo que más los hombres tienen le tienen miedo? A morirse. Cuando usted ve personas inconversas muriendo, es una agonía. Pero cuando es un creyente, cuando es un creyente que muere, es muy diferente. Hay creyentes que han muerto cantando al Señor. ¿Mm? Cantando al Señor. Yo conocí una hermana que fue como de gran inspiración para mí. Y esa hermana murió de rodillas. Estaba en Brooklyn en un culto de oración y se arrodilló. Y las hermanas creían que estaba... Y pasaba el tiempo. Y cuando vieron que era una hora, hermana, preparamos una merienda, la tocaron y ella estaba así, como un pajarito, dicen. Qué cosa tan extraordinaria, los muertos en Cristo. Dice aquí, porque, versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Escuche, eso dice Salmo 8, versículo 6. Todo lo sujetó debajo de sus pies. Debajo de sus pies. ¿Ok? Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas, es decir, al Padre. Exceptúa al Padre. El Padre no está sujeto al Hijo. El Hijo se sujeta al Padre. ¿Entienden? Ok. Biblia a mano todos. Mire esto. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, se sometan a Él, toda rebelión, todo gobierno, todo líder, todos se van a sujetar a Él. Entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, al Padre. Mire esto, para que Dios, confirmación, sea todo en todos. En este momento no se ve así. Aún en la iglesia le hace la guerra al Señor. La iglesia, el Señor dice ciertas cosas y la iglesia dice otras. O sea, el Señor dice ciertas cosas claramente y la iglesia hace otra cosa. Mire, por ejemplo, en este tiempo. No se ofenda lo que le voy a decir, pero lo voy a decir porque yo no tengo compromiso con la Navidad, por ejemplo. ¿Cuánta gente pierde en su tiempo el afán, el árbol navideño, los regalos, el afán, que la comida, que esto, que lo otro, en ningún lugar? Primeramente, Cristo no nació el 24 de diciembre, eso para comenzar. ¿Usted me entiende, hermano? Entonces, la iglesia es muy fácil imitar lo mundano. Pero ahora, dígale a un creyente que cumpla ciertos mandamientos en la Biblia y se pone los guantes con usted. Defiende lo indefendible a capa y espada. Defiende cosas que no. Ay, no, eso no es nada, porque yo oí a alguien defendiendo la Navidad y todo lo que está así. Un gran predicador conocido dominicano, defendiendo, sí. Que en ningún lugar dice que celebremos, no, todo lo contrario. En 1 Corintios dice, cuando tomamos, anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Anunciamos su muerte y su resurrección. Anunciamos el evangelio, no fiestas que tienen origen a un pagano. Pero lo dejo ahí, hermano, cada uno daremos cuenta a Dios. Dice aquí, versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de alguna manera los muertos resucitan. Hay una costumbre, yo no entiendo eso, pero ahí está. Dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué nos persiguen si Cristo no resucitó? Si esto es un cuento, si esto es una falacia, ¿por qué estamos siendo perseguidos? Aún más, ¿por qué nosotros
vamos a exponer nuestro pellejo, nuestra vida, por una falacia. ¿Quién se atreve a morir por una falacia? Por un cuento. Versículo 31. Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Mi vida no me pertenece, cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha si lo que estoy predicando no es cierto? Si Cristo no resucitó. Él está enseñando a la iglesia de Corinto la veracidad. Este es el capítulo más extraordinario en la Biblia. Cuando se estudia la resurrección o cualquier tema, la pregunta es, ¿dónde aparece por primera vez la ley de la primera mención? Yo siempre enseño eso a la iglesia. ¿Cuándo se menciona tal cosa en la Biblia? Entonces, no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La gente que le están inculcando a ustedes, no, tu ser querido murió. Eso es mala conversación. Mala conversación corrompe lo bueno. Versículo 34. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos de vosotros no conocen a Dios. Pero dirá alguno. Cuando Pablo enseñaba, él usaba lo que se llama el hombre de paja. Era como decir un hombre imaginario que está ahí contradiciendo. Entonces Pablo dice, pero diga alguno, ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Usted sabe por qué esa pregunta es necia? Porque ellos sabían que Cristo resucitó, que Cristo lo vieron, que Cristo comió con ellos. Hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y le dieron un panal de miel con peces, pescado más bien. Entonces era una necedad porque ellos tenían evidencia contundente. Habían personas, más de 500 hermanos, lo dice Pablo, y podían preguntarle a ellos personalmente, oye, cuando tú viste a Jesucristo, ¿cómo estaba? Bueno, en un cuerpo resucitado. No había un brillo, no había nada. Pero lo ponen con un brillo. Sí, ahora está resucitado y está lleno de gloria, pero cuando Él se fue, este mismo Jesús que habéis visto ir, regresará. ¿Lo habéis leído? Seguramente tendrán aún las marcas de los clavos. Yo creo que las va a tener, todo eso. Verán a que crucificaron. Lo dice Zacarías. Así que, ¿cómo resucitan de los muertos? Mire cómo Pablo responde a esa pregunta. Necio. Es un necio. Qué fuerte, ¿verdad? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, uno piensa, yo dialogaba con una pareja, familia de mi esposa, que son ecuatorianos que están aquí, bellos muchachos, pareja. Entonces, esta mentalidad, como que algo que es como una creyente que murió en el 9/11, completamente desaparecido en segundo por cuando el avión impactó, o cuando alguien muere, digamos, una persona muere comida por tiburones, no hay nada, ¿verdad? Eso es lo que usted cree. Dios creó el átomo, y Dios, si de la nada formó al hombre, lo que usted cree que no hay nada, eso es lo que usted cree, no hay nada. Dios sabe cómo invertir el orden. ¿Cómo Lázaro, que estaba podrido ya, lleno de gusanos, el cuerpo lleno de gusanos, oyó la voz del Hijo de Dios y en asunto de segundos, Lázaro, sal fuera, y salió? Es decir, que todas esas células se restauraron por la voz del Hijo de Dios. Hermano, tengamos fe en Dios, hermano.
Estamos hablando de un Dios sumamente poderoso. No seamos incrédulos y comenzamos a buscar la quinta pata al gato. El Señor resucitó de los muertos. Mi mamá, mi hermano, mis seres queridos, los tuyos resucitarán de los muertos. Dice aquí entonces, necio. O sea, usted toma una semilla de habichuela o frijol, como le llama usted a su país. Eso se siembra. Esa cascarita, ¿verdad? Y luego se abre. Usted la ve, se abre. Y dentro, nosotros se va pudriendo. Dentro está la semillita de vida y brota y se abre y sale. Así es la resurrección. Indicando, tiene que podrirse, tiene que deshacerse de ese cuerpo de pecado, de maldad, ese cuerpo que pecó contra Dios desde que tuvo uso de razón. Y luego, eso que nace es un cuerpo completamente perfecto. Ya no va a pecar más. Oh, bendito sea el Señor. Yo digo esto constantemente. Lo más glorioso de la resurrección para mí es tener la habilidad de no volver a pecar contra el Dios que tanto me amó. Porque pecamos. Usted no pecó hoy. Pecamos. Yo le digo a la iglesia constantemente, ¿quién no ha pecado hoy? Levante la mano. Todo el mundo se queda. Usted entiende, hermano. Este cuerpo tiene que deshacerse. Este cuerpo fue usado para pecar contra Dios, blasfemar contra Dios, injuriar al Dios que nos amó tanto. Tiene que haber un cuerpo nuevo. Un cuerpo resucitado. Un cuerpo que no va a mentir, una lengua que no va a mentir, unos ojos que no va a adulterar, fornicar, unos oídos que no va a ver cosas vanas. Un cuerpo resucitado. Eso que está diciendo Pablo. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir. ¿Usted da cuenta? No es lo mismo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. El grano desnudo, es decir, que nos vamos a despojar de la vieja ropa, este cuerpo, esta carne pecaminosa, malvada. ¿Usted quiere un cuerpo igual? Usted no puede, carne y sangre no voy a dar eso a los cielos. Un cuerpo completamente nuevo. Un cuerpo completamente nuevo, ¿ok? Dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, está claro, ¿verdad? Sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Pero, oiga esto, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. Usted lo sabe. Una semilla de gandul o guandul, o de garbanzo, o de arroz, tiene un cuerpo diferente. Todas son semillas, pero son cuerpos diferentes. Una habichuela es diferente a un guandul o guandules, como dicen en otros países. Una planta de mango es diferente a una planta de aguacate. Se parecen, tienen hojas, tienen raíces, pero son diferentes. El sabor es diferente. Pablo está usando cosas naturales para explicar lo que es la resurrección. Y muy bien que lo hace. No toda carne es la misma carne. Es para que entienda. Sino que una carne era de los hombres, otra de las bestias y otra de los peces, y otra la de las aves. Él va a la anatomía de las cosas que tienen vida. Hay cuerpos celestiales, ¿verdad? Ángeles, querubines y serafines. Y hay cuerpos terrenales nosotros. Pero uno es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. El hombre tiene la gloria de Dios, pero otra gloria es la de los seres celestiales. Y para terminar y continuar la próxima vez, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. ¿Cuál es la diferencia? Las dos cosas se necesitan, pero la luna no genera luz propia. La luna refleja la luz que tiene el sol. En este país no se ve, pero cuando yo era niño, yo jugaba de noche. Primeramente, el aire allá en la República Dominicana no está así contaminado.
Y yo creo que yo estaba en un campo, en una fiesta que hicieron, y yo fui como un niño. Y yo estaba jugando a la escondida. Y el brillo de la luz de la luna era tan claro que nosotros no podíamos ver. Pero esa luz de la luna la tiene el sol. Tiene gloria, el sol siempre estaba, pero era la noche. Y esa luz era de la luna. Una es la gloria de la luna y otra la gloria del sol. ¿Se da cuenta? Entonces dice, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Ahora los científicos están descubriendo esto. Porque ellos creían que habían solamente, ellos podían contar las estrellas que había. Y cada estrella tiene una gloria. Y Dios la conoce por nombre a cada una de ellas. Y sabe, son billones de billones que hay, hermano. Es que nosotros estamos tan ensimismados con este mundo. Tenemos un banquete acá. Lo que ellos se pasan chateando y hablando y con los memes y con los chistes en el internet. Y no se sumerge en el río de la revelación de Dios. Amén. Hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, por permitirnos tener este estudio. A ti sea la gloria y la honra. Bendice a mis hermosos hermanos que estuvieron acá. Y a los hermanos que, aun cuando yo no esté, tú le permitirás escuchar tu palabra. A ti sea la gloria. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, les pido a todos que compartan el contenido. Compartan el contenido. Nos quedamos en el versículo 40. Nos faltan 18 versículos para terminar el capítulo. Y luego iremos al capítulo 16. Y luego continuaremos con 2 de Corintios. Hermano, un abrazo de todo corazón. Toda bendición espiritual para usted y su familia, no solamente en este año, sino en el próximo año, si Dios lo concede. Apartémonos del pecado. No dejes de congregarte como uno tiene por costumbre. Únete a tu pastor, aunque él no es perfecto. Únete a él, ayúdalo, apóyale, usa tu don espiritual. Apartémonos del mundo y cuidado con toda esta fiesta. Que los impíos, oh sí, ellos quieren que nosotros estemos en todo ello, sus bebidas y su bacanal. Pero ellos no quieren ir a la congregación. Dios les bendiga, hermano, un abrazo, compartan el contenido. Pensamos en Cristo.